A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. ¿Alguna vez has escuchado un dicho callejero que dice que fuera del agua todo el mundo nada bien? El problema está cuando eres tú el que se está ahogando. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un problema y viene alguien de afuera y te dice todo lo que tienes que hacer? ¿O de pronto eres tú el que ves el problema de otro y quieres enseguida dar una solución? Lo que pasa es que a veces, fuera del agua, todos sabemos nadar, ¿cierto? Hoy quiero llevarlos a la misma historia de Pedro, porque quiero que vean a través de sus ojos. Y de pronto les voy a hablar a algún Pedro o Pedrita por ahí. Si hay quienes tienen el espíritu de Pedro, de pronto este devocional es para ti. Y tal vez ni sepas que tengas el espíritu como el de Pedro. Y si no viste el devocional anterior, búscalo. Se llama ¿A qué no te atreves? Y para que tengas como el completo picture, o sea, la figura completa. ¿Ok? Cuando Pedro escuchó a Jesús decir, ven, en el medio de la tormenta y con las olas furiosas, Pedro se bajó de la barca. Y les leo este pedacito de Mateo 14, del 29 al 31. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Al leer esta historia de pronto piensas, qué poca fe tenía Pedro. Y el mismo Jesús le dijo, qué poca fe tienes. Pero profundicemos un poquito. ¿Qué hizo a Pedro hundirse? No solo fue que le falló la fe, ni fue solo que quitara los ojos de Cristo. Lo que hizo que se hundiera fue el miedo. Recuerdan que dicen las escrituras que cuando Pedro notó la fuerza del viento, tuvo miedo. Y es fácil decir que yo hubiera hecho esto o aquello, yo hubiera estado ahí fuerte, de pronto yo no hubiera dudado. Porque bueno, al final del cabo, Jesús estaba allí, ¿cierto? Y te pregunto esto, ¿cuántas veces sabemos que Jesús está con nosotros? Cantamos, oramos, estamos fuertes, nos creemos que estamos con la fe. ¡Wow! Súper, 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 súper. Hasta que llega esa mala noticia en forma de tempestad y nos da miedo. Y se nos olvida que Jesús está ahí. O sabemos que está ahí, pero miramos la tempestad, la circunstancia y nos da miedo. Y mi pregunta para ti es, ¿puedes ver el miedo? ¿Puedes ver la fe? Ninguna de las dos cosas se puede ver, ¿verdad? Las dos llegan por el oír. La fe llega por el oír de la palabra de Dios. El miedo llega por oír una mala noticia. O sea, las dos son noticias, pero una es buena y el otro es malo. El miedo te dice, no se puede. La fe te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo te dice, todo se acabó, que ya no hay esperanza. La fe dice, en Cristo hay esperanza. Pero verdad que a veces todo suena tan lindo, las palabras, ¿verdad? El hecho es cuando la fe es probada. ¿Cuántos que me escuchan alguna vez han dicho, Padre, aumenta mi fe? ¿Lo has hecho? Yo soy una de ellas. Pero ¿cuándo sabes que tu fe creció? Cuando estás en la tormenta. Cuando puedes mirar atrás y recordar cuántas veces Dios te sacó de otros problemas similares o mayores. Cuando dices, ya pasé por esto o ya pasé por aquello, el Señor me ayudó en esto, el Señor me ayudó en aquello.
y puedes enfrentar tu próximo problema mejor. Pero si no has pasado por ningún problema, ¿cómo puedes decir que tu fe es grande? Te dejo pensando en eso por un ratico y vamos a ver quién era Pedro. Porque de pronto tengas, como te dije al principio, un espíritu como el de él. ¿Y quién era Pedro de la Biblia? Todos sabemos que era un discípulo. Pero ¿cómo era el espíritu de Pedro? Sabemos que era valiente, pues a pesar de haber 12 discípulos en la barca, fue solo Pedro el que se atrevió a dejar el barco en el medio de la tempestad y caminar sobre las aguas. Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. En Juan 1 del 40 al 42 se habla de que Andrés, su hermano, escuchó hablar de Jesús y llevó a Pedro hasta donde estaba Jesús. Y vemos que Jesús, al verlo, le dice esto. Les leo el versículo 42 de Juan 1. Le trajo Jesús y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos que Pedro también significa Cefas. El nombre Simón significa Dios ha oído y el nombre Pedro significa roca. En Mateo 16, de 16 al 19, hay una historia, yo no se las voy a leer, pero se las pueden profundizar. Jesús estaba preguntando quién decía la gente que él era y quién decía ellos que él era. Y vemos que Pedro tenía revelación o discernimiento. Esto quiere decir es un don del Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Miren cómo dice el versículo 17, este sí se los voy a leer. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro dijo quién era Jesús, porque se le había sido revelado por el Padre. Ese es el don de discernimiento. Este don está relacionado con sabiduría, con conocimiento, con don de ciencia. Y es un don que el Padre da a través del Espíritu Santo. No todos tenemos el mismo don. Hay quienes tienen más de uno. Y fíjense bien, es dado por el Padre para que sea usado en una tarea o una obra que el Padre ya preparó de antemano para ti. En este caso, Pedro tenía este don. Entonces, sabemos también que Pedro era un hombre casado. Si se recuerda, tenía suegra. En dos de los evangelios cuenta la historia donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro también era un hombre que tenía un negocio de pescado, además de ser un experto pescador. Recuerda que él tenía socios a Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Y en Lucas 5, versículos del 1 al 10, hay una historia que tampoco les voy a leer, pero habla de la pesca milagrosa que hizo Pedro cuando siguió las órdenes de Jesús. Vemos aquí un Pedro que obedece, un Pedro que reconoce la autoridad de Jesús. Cuando Jesús le dice que bogue mar adentro y vuelva a tirar la red, Pedro le dice: Señor, toda la noche estuvimos tratando de pescar y no había nada, pero en tu nombre voy a lanzar la red. Y miren esto, un experto le dice a Jesús: en tu nombre lo voy a hacer. Sí, de pronto has probado de todo y solamente te falta hacerlo en el nombre de Jesús. Y creen, esto es mucho más profundo de lo que creen. Aquí vemos a Jesús que está invitando a profundizar. Dice: boga mar adentro, profundiza. Pero también lo ayuda a que él use su fe a tirar de nuevo la red. Aquí no veo a un Pedro orgulloso tampoco, como muchos que cuando conocen lo que hacen, no le gusta que venga alguien de afuera que no sabe nada y le diga: ¿sabes qué? Pesca un poquito más adentro
Recuerden, Jesús no era pescador, Jesús era carpintero. Él tuvo que creer en Jesús para hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Y aquí todavía Jesús no había hecho muchos milagros tampoco. Pero en cambio Pedro obedece. Y luego me encanta cuando ve que se llena la red, se da cuenta quién es Jesús. Y se arrodilla y confiesa que es un pecador. Vemos a un Pedro que se humilla ante Jesús. Un Pedro que empieza su transformación. Un Pedro que nace de nuevo en el Espíritu, porque reconoce que era un pecador. Es por eso que Dios lo convierte en un pescador de hombres. Pero miren lo que le dice Jesús. Jesús le dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. A mí me llama la atención de Pedro, que cuando Jesús le dijo esto, él dejó todo y lo siguió. No dudó. Aquí muestra que Pedro era un hombre decidido, que Pedro no tenía miedo. No en balde se atrevió a bajarse de la barca. Pero ves, si solo ves a Pedro bajándose de la barca, piensas de pronto, este hombre está loco. No sabemos si el resto de los discípulos de pronto le gritó, ¡Ey, ¿a dónde vas? Pedro, ¿no te das cuenta? ¡Estás loco! De pronto te vas a ahogar. Mira que está la tormenta. No te bajes de la barca, te vas a hundir. No sabemos por qué la historia no lo cuenta, pero pudo pasar. Pero sigamos analizando a Pedro. Vemos que él había creído desde el principio a seguir a Jesús. Él dejó su trabajo. Recuerden, Pedro era un hombre casado. Y Jesús no le prometió ni fama, ni dinero. Él solamente le dijo que iba a ser un pescador de hombres. ¿Alguna vez Dios te ha llamado a algo y has tenido que renunciar a algo para hacerlo? De pronto un trabajo para tener más tiempo con Él. Pedro dejó su trabajo y lo siguió. De pronto algunos de los otros discípulos se pondrían celosos al ver que Pedrito pudo caminar en el agua. Pero Pedro ya había arriesgado su negocio. Recuerden, él tenía también esposa. Él no era un hombre soltero. Él simplemente creyó y pagó el precio de seguir a Jesús. Durante 3 años, Pedro estuvo con Jesús como el resto de los discípulos, aprendiendo del Maestro, siendo un líder, muchas veces el que hacía las preguntas directas a Jesús. Me encanta Pedro, porque no tenía miedo, hacía preguntas. Es más, gracias a esas preguntas nosotros podemos tener respuestas hoy de las parábolas de Jesús. ¿Por qué preguntaba? ¿Se acuerdan cuando Jesús le contaba una parábola en Marcos 15, de 13 a 15, que dice, les voy a leer. Respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Pedro sí que era directo. Él le dijo a Jesús, explícanos esa parábola. ¿Qué tal cuando Jesús hablaba de cuántas veces había que perdonar al hermano? ¿Se acuerdan? Que Pedro fue el que dijo, entonces 7 veces. Y Jesús le tuvo que explicar, no, 70 veces 7. Ahora sí te puedes identificar con Pedro. ¿Hay algún Pedro o alguna Pedrita que me esté escuchando por allá afuera? Que no se quedan callados, que no les da pena preguntar, que de pronto no se creen cualquier cosa que le digan porque siempre tienen que saber el por qué. Que están dispuestos a pasar tiempo con el Señor, a salirse de su barca. Es por eso que tienen revelación. Él llegó a ser de los más cerca de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo? Dice que Pedro estaba con Jesús, junto con Juan. A estos dos, a Pedro y a Juan, se les dio la tarea de celebrar la última cena.
También en Lucas 22:8 vemos a Pedro que desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando venían a llevarse a Jesús. Y fue por eso más tarde Dios, el día de Pentecostés, Él usa a Pedro para que le hablara a una gran multitud. Él luego también pudo hacer milagros como un verdadero discípulo de Jesús. Y no me da tiempo a contarle todo sobre Pedro. Posiblemente tenga que hacer más de un devocional para terminarles de hablar de Pedro. Pero por hoy te quiero dejar, no sin antes decirte que si tienes un espíritu como el de Pedro, si de pronto te saliste de la barca y te empezaste a hundir, no escuches a las personas que están fuera, sentados desde la orilla o sentados de pronto en la barca, diciéndote, estás loco o estás loca. Si te hundes, por lo menos caminaste en lo sobrenatural. Y Jesús va a estar ahí para darte la mano y sacarte del agua como a Pedro. ¿Recuerda cómo comencé este devocional? Fuera del agua, todos nadamos bien. Así que no te preocupes por el que esté fuera del agua diciéndote cómo nadar, si nunca ni siquiera la llegada al agua al tobillo. En fin, te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te proteja, te cuide, te guarde, te llene de valor, te dé sabiduría, te permita andar como Pedro sobre las aguas. Y que el Maestro te dé paz. Shalom. Recuerda compartir el devocional si te gustó. Darle clic a la campanita, suscríbete si aún no lo has hecho. De esa manera sabrás que cada vez que saque uno nuevo. Y nada, que Dios te bendiga. Shalom.